presento, mi nombre es Nancy Beatriz Martínez López. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Psicopedagogía de Universidad Mundo Maya. Para mí el día de hoy es un honor y un placer compartirles a todos ustedes un poco de información y sobre todo de conciencia acerca de la psicopedagogía. Mediante este video quiero compartirles tanto mi experiencia como conocimientos y teoría acerca de la importancia de la psicopedagogía y sobre todo que ustedes conozcan esta disciplina o esta ciencia muy poco conocida en nuestro país. Para comenzar, la psicopedagogía es una rama de la psicología, una ciencia social que se encarga del estudio del proceso de aprendizaje del ser humano. Como psicopedagogos o psicopedagogas nos encargamos de la intervención en el proceso de aprendizaje de todas las personas, desde la etapa de la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Tenemos un campo muy amplio dentro de nuestra licenciatura, dentro de nuestra disciplina, como la orientación vocacional, orientación profesiográfica, intervención en problemas de aprendizaje, adaptación curricular, atención a problemas de índole familiar, orientación sexual. También tenemos o fungimos como docentes. Claro, debemos de especializarnos o tomar estudios extras acerca sobre la materia. Sin embargo, al ser una ciencia que comparte teoría de la psicología y de la pedagogía, considero personalmente que está muy completa. No nada más es el dar clases o el enfocarte en el que el niño aprenda, sino es tomar en cuenta de manera global, de manera generalizada e interdisciplinaria el proceso de aprendizaje del ser humano. El día de hoy me voy a enfocar a hablarles los modelos de orientación del cual se basa la psicopedagogía. Para comenzar, la orientación psicométrica. Sabemos que dentro de la psicopedagogía o de la valoración psicopedagógica es muy importante tener conocimientos acerca de la psicometría. ¿Por qué? Pues porque esta se basa en la teoría de los rasgos, es decir, mediante el uso o aplicación de test y pruebas estandarizadas, pruebas pedagógicas, pruebas proyectivas, nosotros vamos a conocer y evaluar al ser humano, a la persona como tal. Es decir, vamos a evaluar en un dibujo, ¿no?, rasgos de su personalidad, como por ejemplo en el test del árbol, el test bajo la persona, HTP, los cuales nos van a ir aportando información del subconsciente o aquella información que desconocemos a simple vista del estudiante o de la persona. Mediante la psicometría, pues enfatiza a estudiar aspectos cuantitativos, a evaluar aspectos también cualitativos, como les decía, la personalidad, y funge como un instrumento de diagnóstico. Nosotros necesitamos implementar pruebas y test que nos avalen o que nos comprueben hipótesis acerca del comportamiento del niño, acerca de la situación emocional del niño o de la persona, su proceso de aprendizaje, todo aquello que puede influir dentro de. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de aprendizaje o el desempeño escolar de un estudiante o también de cualquier persona en su vida, va a venir influida de muchas cosas atrás, de la situación familiar, la historia de vida que ha llevado, la situación actual que está viviendo. Entonces nosotros necesitamos evaluar todo este contexto para conocer más a fondo las causas por las cuales está surgiendo este problema de aprendizaje, este problema conductual, este problema sexual, este problema familiar, etc. Las contribuciones de la psicometría pues es la constatación objetiva de las diferencias individuales. Cabe recalcar que cada ser humano es un mundo, cada persona tiene sus propios rasgos, tiene sus propias maneras de reaccionar a las situaciones. Entonces, no, aunque sea un mismo test o que tenga los mismos parámetros o tenga un método específico para calificar, nos van a arrojar resultados sumamente diferentes dependiendo de las cualidades, de las características de la persona. Por eso evaluamos de manera individual. Algunos test sí se evalúan de manera grupal, sin embargo el resultado pues va a ser individual. También pues la psicometría nos permite acceder al conocimiento de las aptitudes y actitudes. Muchas veces se desconoce todo este aspecto y se queda con la simple observación, pero tenemos que indagar más allá
y esto nos va a permitir la aplicación de alguna prueba, de algún test, y pues también nos va a permitir identificar la capacidad intelectual, el CI, ¿no? O sea, como el test de Raven, el test de Goodenough, el test de Bender, etc. Entonces, todos estos tests ya están avalados por la ciencia, están reconocidos a nivel mundial, tienen una validez oficial y por lo tanto son un gran instrumento de ayuda para nosotros en nuestra valoración psicopedagógica y para todo aspecto que vemos en nuestro ámbito laboral. Sin embargo, la psicometría tiene un lado poco aceptable o muy criticado, ya que al momento de aplicar las pruebas pues se eleva al orientador, en este caso al psicopedagogo o psicopedagoga, como un mago. Es decir, que los padres o la persona que acude a una consulta esperan que mediante ese test se le dé una respuesta inmediata, que el test o la prueba les va a arrojar todo lo que necesita, te va a comprobar lo que ellos creen que tienen. Entonces no se trata de eso, el test solamente es una parte de la valoración psicopedagógica, es una parte del proceso de aprendizaje de la psicopedagogía. Entonces solo nos va a arrojar un resultado cuantitativo, cualitativo, específico. Sin embargo, tenemos que seguir indagando más, indagando en otras áreas, en otros aspectos, la observación, etcétera, que ahorita lo vamos a ir retomando más tarde. También pues acepta como un modelo jerárquico de distribución de funciones, es decir, yo te aplico una prueba y hasta aquí se quedó mi labor. No, por eso es psicopedagogía, compartimos conocimientos de ambas disciplinas. No nada más nos quedamos como un psicólogo que mediante los test nos va a dar un resultado específico y sobre él trabajando una terapia, ¿no? O una psicoterapia. No, nosotros valoramos la información que nos aporte diferentes profesionistas como los psicólogos, psiquiatras, los docentes, la familia. Entonces no nada más se queda como un solo aspecto ni una sola intervención. También hay una sobrevaloración de los resultados y se infravalora lo obtenido por el docente. Es decir, en muchas ocasiones la mal práctica de un psicopedagogo provoca que solamente se considere su punto de vista por los estudios o porque esta nueva ciencia de la psicopedagogía pues está un poco más completa. Sin embargo, no hay que minimizar o rechazar todo aquello que nos pueda aportar el docente. ¿Por qué? Porque dentro de un proceso de aprendizaje, la persona más próxima a este proceso es el docente. El docente comparte la mayor parte del día con el alumno, es como una segunda familia para él y a veces las cosas que no se cuentan en casa, que pueden ser gran información para nuestro diagnóstico, se cuentan al docente. Entonces, considerar y trabajar siempre de manera continua, de manera colaborativa con estos profesionales para poder tener un mejor diagnóstico, una mejor valoración, una mejor intervención psicopedagógica. Y pues, por último, los resultados pueden alterarse dependiendo de varios factores ambientales, emocionales, es decir, si se le aplica la prueba a un niño o a una persona que haya tenido en ese momento algún trauma, alguna pérdida, alguna pelea con sus amigos, no sé, ¿no? Cualquier cosa ambiental o factor que altere sus emociones, los resultados de ustedes no van a ser completamente verídicos. ¿Por qué? Porque no va a mantener su atención, ni su memoria, ni su disposición, ni su empeño completamente en la prueba. Por ende, nos puede arrojar resultados erróneos. Sin embargo, es aquí donde cabe destacar que el papel del psicopedagogo es darse cuenta de cómo se encuentra este niño, no nada más es aplicar una prueba, sino empezar con una pequeña entrevista, una pequeña charla con él, conocer cómo se encuentra, saber ya identificar mediante la observación su postura, sus gestos, el tono de voz, todo aquello que nos pueda servir para inferir y decir es óptimo aplicar el test el día de hoy o se puede aplicar más adelante. ¿Sí? Es criterio de cada profesional, pero sí tomarlo mucho en cuenta. Otro modelo de orientación psicopedagógica pues es la orientación conductual. Sabemos que la conducta es un aspecto súper importante en el ser humano, sin embargo es necesario tomarlo en cuenta en todo proceso de aprendizaje porque pues, la orientación conductual se concreta en la terapia de la modificación de la conducta. En muchos niños, en específico niños y adolescentes,
dentro de su proceso de aprendizaje, una problemática muy recalcada por muchos docentes es la conducta, ¿no? Presentan comportamientos agresivos, comportamientos rebeldes, poca disposición, poca motivación, por varios factores. Y entonces nosotros como psicopedagogos podemos intervenir desde esta orientación conductual para modificar su conducta y sus comportamientos. Se trata de un diagnóstico ideográfico y programado para cada caso, o sea, lo que permite que un tratamiento o que su tratamiento sea un poco más detallado y continuo, en donde se utiliza pues básicamente la observación. La conducta es observable, se mide mediante la experiencia y la observación. Al modificar o al querer modificar una conducta o un comportamiento es necesario observar en todo momento, no nada más una vez, sino en varias ocasiones, cómo se comporta el niño o el paciente, pues porque en sus diferentes contextos se relaciona con diferentes personas y por ende va a actuar de diferente manera. Entonces, también hay que reconocer que este modelo de orientación se basa más que nada en nada más cambiar lo que se ve, lo que está presente en el momento, sin embargo se deja muy atrás las raíces o las causas de este problema. Por eso hay que trabajar tanto la psicometría como el modelo conductual para que mediante la psicometría se conozcan las raíces del problema, todo aquello que infiere desde su psique, y mediante la orientación conductual se va a tratar en el momento exacto del comportamiento, de la conducta y de la problemática por la cual asiste a consulta. Sin embargo, pues este modelo conductual es un poco costoso, más si se trabaja con un especialista, un psicólogo cognitivo-conductual. Sin embargo, pues se puede llegar a la práctica fácilmente, con apoyo siempre de la familia, porque todo proceso necesita apoyo de la familia, que son los pilares del niño o del paciente, si no, pues todo el trabajo se viene abajo. También está el modelo clínico. En este modelo clínico se basa más que nada en la realización de entrevistas. Necesitamos conocer todo el desarrollo del paciente desde el embarazo, el nacimiento, a qué edad caminó, a qué edad corrió, a qué edad se sentó, a qué edad habló, si ha presentado enfermedades, si utiliza algún aparato ortopédico, si toma medicamentos. Todo aspecto, por más mínimo que parezca, es necesario conocerlo para tener un enfoque global del el paciente y por ende pues tener un poco más de detalles en el momento de la intervención y la valoración y no hacer nada más hipótesis o suposiciones acerca de la condición de este mismo. También se aplica la entrevista con el infante, en donde pues se va a evaluar cada respuesta por más mínimo que sea, su postura, su comportamiento, el tono de voz, las palabras que utiliza, cómo se desarrolla la entrevista, las respuestas que dan. Y con los padres, en este caso si son adultos, pues también es importante entrevistar a familiares, esposos o familia cercana para conocer detalles que a lo mejor él no quiere contar o que pues tampoco los recuerda en ese momento. Y por último, pues queda destacar el psicopedagogo como terapeuta. El psicopedagogo como terapeuta se va a basar en el modelo de counseling. El counseling es, como su nombre lo dice, consejo. No obstante, no hay que confundirlo con el dar un consejo, sino más que nada orientar. El psicopedagogo no tiene la facultad de aconsejar a su paciente. Siempre tiene que mantenerse desde el aspecto profesional ético, en donde mediante teorías, mediante conocimientos científicos, empíricos, se le va a dar un plan, una orientación hacia su problemática. El counseling es hacerle ver al paciente en qué está mal, en qué hay que mejorar, el porqué del problema que está presentando, y lo más importante aquí es hacerte esa pregunta: ¿para quién es un problema? Muchas veces los pacientes que recurren a una consultoría psicopedagógica pues presentan cualquier dificultad. Sin embargo, sus padres a veces llegan por un motivo de consulta muy diferente. Entonces aquí es para quién es un problema. A lo mejor para el niño, para el adulto no es un problema, sin embargo sí una dificultad, pero para las personas cercanas a él sí es un problema. ¿Por qué? Porque no tienen los conocimientos ni la preparación para poder intervenir en lo que está pasando por el momento. El counseling, el experto es el único que puede aportar o inferir en su proceso
¿sí? Y siempre les digo de manera ética, es un modelo reparador en donde también está la escucha activa, en donde es un momento o un espacio en el que el paciente va a contarnos, a expresarse todo aquello que le inquieta, todo aquello que, que para él es una dificultad, los retos que tiene, y por lo tanto la psicopedagogía no nada más es atender una problemática, un problema específico de aprendizaje, un comportamiento, una conducta. No, la psicopedagogía es englobar todo aquello que puede ayudar a la mejora del paciente, no nada más a la solución de su problema. Es la mejora en todas las áreas de su desarrollo, en el área emocional, en el área cognitiva, en el área motriz, entonces en el área sociofamiliar. Es un proceso muy amplio, pero sobre todo muy integrador, en donde nuestro principal objetivo es buscar el éxito y el bienestar de todos nuestros pacientes. Entonces, la psicopedagogía es una ciencia demasiado útil, pero poco conocida en nuestro estado y sobre todo en nuestro país. Es necesario que mediante este video ustedes se cuestionen y también se autoevalúen y se pregunten qué dificultades presento yo actualmente, con quién puedo acudir, qué necesito para mejorar, y si no encuentran respuestas, siempre consulten con un profesional, ya sea un psicólogo, ya sea un psicopedagogo, psicopedagoga, una docente. ¿Por qué? Porque son profesionales capacitados para, ¿sí? Y la psicopedagogía no es una sola ciencia o con un solo objetivo. Siempre se va a considerar el aspecto emocional, el aspecto psicológico y también el aspecto educativo. Entonces, todos los días aprendemos algo, toda la vida es un proceso de aprendizaje, nunca vamos a dejar de aprender. Entonces, es necesario atenderse, y si el día de mañana presentan cualquier dificultad o problema, no duden en acudir con un psicopedagogo o psicopedagoga conocido, profesional, pero sobre todo con una gran actitud y disposición de apoyar. No se queden con dudas, cualquier cosa investiguen, y sobre todo pues al final del video comenten qué les pareció, si tienen alguna otra duda, si quieren conocer más sobre el tema, ya que pues la psicopedagogía es amplia y se pueden hablar de muchas cosas. Entonces, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado, y pues esto. Muchas gracias por haber escuchado el segmento anterior, y ahora les voy a hablar sobre mis experiencias. Actualmente yo soy estudiante de psicopedagogía y realizo mi servicio social en una institución. Entonces, esta imagen que les muestro es el lugar donde los niños aprenden o realizan sus tareas y toman sus clases. Las condiciones pues no son las más óptimas, ya que el ruido, los distractores son muchos, demasiados. Entonces, quería que lo vieran para que se identificara que para un proceso de aprendizaje óptimo es necesario tener un lugar específico, las condiciones ambientales necesarias para que ellos aprendan. Tanto en niños como adultos, nosotros como jóvenes y jóvenes adultos, sabemos que el ruido a veces nos pone de mal humor, o los distractores pues no mantienen nuestra atención. Ahora imagínense en esos pequeños que quieren aprender pero que no tienen las herramientas necesarias para aprender. Y de esto se trata, de que con este video se analicen y vean que la psicopedagogía considera todos estos mínimos aspectos que para otro profesional pueden ser innecesarios. En esta otra imagen les muestro la aplicación de la prueba del test del árbol a una niña de 6 años, con la cual se está trabajando, y pues la psicopedagogía esto hace. Esta es su labor, ¿sí? Como se los decía en el segmento anterior, una prueba te puede arrojar resultados, pero aquí va a ser tarea del psicopedagogo o psicopedagoga interpretar estas pruebas, que se tienen que interpretar de manera objetiva, con mucho profesionalismo, con mucha dedicación. Interpretar una prueba tarda mucho tiempo, tienes que verificar cada ítem, cada aspecto de esta prueba para poder llegar a un resultado o obtener un resultado
necesario y fiable para una valoración psicopedagógica. Si el psicopedagogo se va a encargar y tiene estos conocimientos psicométricos, psicológicos para poder interpretar estas pruebas, funciones que un pedagogo no te puede realizar o que un docente no puede realizar. ¿Sí? El docente se va a encargar de este proceso de enseñanza, de darle las herramientas, estrategias, actividades necesarias para que el niño aprenda a leer, escribir, etcétera. Pero el psicopedagogo va a buscar todos aquellos recursos que le permitan al niño aprender de manera eficiente. En esta otra imagen muestro igual una prueba de CI del test de Raven escala coloreada, en donde se le aplica igual a esta niña para conocer su CI. ¿Por qué? Porque es necesario conocer cómo está su nivel de desempeño, y sobre ese nivel de desempeño en compañía de otra batería de pruebas, de tu batería de pruebas, pues se va a poder identificar y llegar a un diagnóstico más oportuno, ¿sí? Por ello, les repito, hay que considerar todo, las pruebas, lo que observemos en las sesiones, lo que nos digan en las entrevistas los padres, los docentes, el mismo niño o el mismo paciente, ¿sí? Y un reto muy importante a veces es la falta de información. Muchas veces, pues estos niños, en mi caso, pues no tienen papás a cargo o un familiar cercano. Entonces, estos son los retos con los que nos enfrentamos hoy en día y que donde quiera nos los vamos a encontrar, porque pues desafortunadamente nuestro país no tiene las condiciones óptimas para atender todas las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? Por ello, la psicopedagogía trabaja en conjunto con la psicología y con la pedagogía, ¿sí? Una valoración psicopedagógica, una intervención psicopedagógica es muy exhaustiva, muy amplia, pero sobre todo muy acertada para que todos esos niños, niñas, adolescentes, jóvenes aprendan de manera adecuada y sobre todo aprendan significativamente. Entonces, solamente quería compartirles estas pequeñas experiencias para que se tuviera un panorama más amplio sobre la psicopedagogía y sobre su importancia en la educación en México. Así que reitero otra vez su atención, muchísimas gracias, espero poder grabar otro video muy pronto y comenten qué les pareció.